¿Puedo tomar un cafecito con usted?, preguntó la hija de la empleada al patrón. La respuesta de él sorprendió a todos. La casa era enorme, techos altos, paredes blancas, pisos brillantes y fríos. Todo estaba perfectamente limpio, sin una sola cosa fuera de lugar. Parecía una de esas casas de revista que nadie realmente habita. Era bonita, sí, pero se sentía vacía, como si alguien la hubiera dejado en pausa desde hacía mucho tiempo. No se escuchaba nada, ni voces, ni risas, ni música, ni el ruido de una televisión, solo el eco lejano de los pasos de Ana cada vez que pasaba trapeador en mano o sacudía el polvo del mismo sillón que nadie se sentaba a usar. Marcos Valverde vivía ahí, y aunque tenía todo lo que cualquiera podría desear, dinero, poder, prestigio, carros de lujo y hasta su propio despacho con vista al centro financiero, estaba roto por dentro. Nadie lo decía en voz alta, pero se le notaba. Caminaba como si todo le pesara, hablaba poco, comía lo justo y nunca sonreía. Su mirada no se detenía en nadie, sus días eran iguales uno tras otro, y su tiempo libre era solo eso, tiempo vacío. Desde la muerte de su esposa y su hija, hacía 3 años, Marcos ya no era el mismo. Se convirtió en alguien distante, metido en su mundo, donde no dejaba entrar a nadie. No visitaba a amigos, no salía a fiestas, no tenía citas, no respondía a invitaciones. Trabajaba, regresaba a casa, se encerraba en su oficina, dormía, repetía. Todo era una rutina tan mecánica que Ana, su empleada de planta, ya se sabía los horarios exactos de cada cosa. A las 7 se despertaba. A las 7:15 bajaba a desayunar solo café. A las 8 en punto salía al trabajo. A las 6 regresaba. A las 7 subía a su oficina. Y después no volvía a salir hasta la mañana siguiente. Ana llevaba con él desde antes de la tragedia. Había conocido a Sofía, la esposa de Marcos, una mujer alegre y sencilla que se preocupaba por todos, hasta por la manera en que doblaban las servilletas. También había cuidado a Camila, la pequeña hija de ambos, que solía correr por el pasillo mientras gritaba que estaba jugando a ser una princesa astronauta. Esos días ya se habían ido. Ahora todo era diferente. Ana vivía en la pequeña casita de servicio que estaba en la parte de atrás del jardín. Ahí dormía con su hija Lucía, una niña de 6 años que hablaba hasta por los codos y siempre estaba preguntando cosas. Lucía no había conocido a la familia original de Marcos, porque apenas tenía 3 años cuando ocurrió el accidente. Para ella, el señor Valverde era simplemente el jefe serio que nunca sonríe. Pero ese sábado fue distinto. Eran las 9 de la mañana, y Ana ya estaba levantada, preparando el desayuno para Lucía. Como era fin de semana, se quedaban todo el día en la casa principal, pero siempre intentaban no molestar. Lucía veía caricaturas o se ponía a dibujar mientras su mamá limpiaba. Pero esa mañana, Lucía decidió irse sola hacia la casa principal, sin avisarle a nadie. Abrió la puerta del comedor con cuidado, caminó descalza por el suelo frío y alzó la mirada. Ahí estaba Marcos, sentado como siempre en la cabecera de la enorme mesa de mármol, tomando su café negro, leyendo algo en su tablet. Lucía se detuvo un momento, como si estuviera viendo a alguien en una vitrina. No le daba miedo, solo curiosidad. El señor se veía cansado, con las ojeras marcadas y el ceño fruncido, pero no tenía cara de ogro. Lucía respiró hondo, dio 2 pasos hacia él y preguntó con una voz suave pero firme: ¿Puedo desayunar contigo? Marcos levantó la mirada, sorprendido. Parpadeó, como si no entendiera bien lo que acababa de escuchar. Lucía estaba parada a su lado, con su pijama de unicornios y el cabello despeinado. No traía zapatos y tenía en la mano un muñequito de plástico. Ella lo miraba sin miedo, como si fuera lo más normal del mundo desayunar con él. Marcos no supo qué decir. Llevaba años comiendo solo, sin compañía, sin ruido. La presencia de la niña lo descolocó, pero algo en sus ojos, en esa manera tan directa de hablarle, le movió algo por dentro. No era lástima, no era incomodidad, era otra cosa. Un recuerdo, tal vez, una escena parecida que ya había vivido con su hija, años atrás. Asintió, apenas moviendo la cabeza. Lucía sonrió de inmediato. Se subió a una de las sillas como si fuera suya y le dijo: ¿Tú comes solo todos los días? Mi mamá dice que eso no es bueno, que la comida se pone más rica cuando hay alguien con quien platicar. Marcos soltó una pequeña risa, tan bajita que ni él mismo se dio cuenta. No se burlaba, solo le sorprendía la sinceridad de la niña. Ana llegó corriendo un minuto después, preocupada, pidiendo disculpas.
queriendo llevarse a Lucía de inmediato, pero Marcos le hizo un gesto con la mano. Le dijo que no había problema, que se podía quedar. Ana se quedó en shock. Jamás lo había visto reaccionar así, ni siquiera cuando se le caía algo o cuando había algún error con la comida. Siempre era serio, cortante, distante, pero con Lucía era como si el hielo se estuviera empezando a derretir, aunque fuera apenas una gota. Ese desayuno duró casi una hora. Lucía hablaba y hablaba, contándole cosas de la escuela, de los gatos del jardín, de lo que había soñado la noche anterior. Marcos la escuchaba sin interrumpir, sin juzgar. De vez en cuando le hacía una pregunta o le ofrecía pan. Ana, desde la cocina, no quitaba los ojos de ellos. Había algo raro pasando, pero no sabía si era bueno o malo. Lo único claro era que su jefe ya no se veía igual. Cuando terminaron, Lucía se bajó de la silla y dijo que iba a ver caricaturas. Marcos la vio alejarse con una expresión que nadie le había visto en años, algo entre ternura, sorpresa y un poco de nostalgia. Ese día, por primera vez en mucho tiempo, Marcos no subió a su oficina después del desayuno. Se quedó sentado en el comedor, mirando por la ventana, como si estuviera tratando de entender qué acababa de pasar. No dijo nada. Solo suspiró profundo, se levantó de la mesa y caminó hacia el jardín, sin su tablet, sin su café. Ana lo vio desde la ventana. Sintió un nudo en el estómago. Algo estaba cambiando en esa casa. Lo podía sentir, pero no sabía si eso iba a ser para bien o para mal. El siguiente sábado amaneció como todos los demás. El cielo algo nublado, el jardín húmedo por el rocío y el silencio de siempre en esa casa grande donde los relojes marcaban la rutina con una puntualidad casi exagerada. Ana estaba en la cocina cortando fruta para Lucía. Ya se había acostumbrado a que su hija preguntara 1000 cosas apenas abría los ojos. Pero ese día, Lucía solo dijo una: ¿Hoy puedo desayunar otra vez con el señor Marcos? Ana se quedó quieta por unos segundos. Recordó la escena de la semana anterior, cuando su hija se metió al comedor sin avisar. Marcos no solo la dejó quedarse, sino que hasta le ofreció pan y escuchó con paciencia todas sus historias. Aunque no dijo mucho, su cara lo decía todo. Era como si le hubieran abierto una ventana en medio de tanta oscuridad. Ana no entendía por qué, pero ese momento la había dejado con una sensación rara. Algo se movió en el ambiente desde ese desayuno, y no sabía si debía permitir que siguiera. «No más si él te dice que sí», respondió Ana sin mirarla. Lucía asintió muy segura. Se lavó la cara, se peinó con la liga rosa que usaba para la escuela y caminó sola hacia el comedor. Ana la dejó ir, pero fue tras ella en silencio, espiándola desde el pasillo por si algo pasaba. Marcos ya estaba ahí, otra vez solo, con su café, leyendo en su tablet, como si nada. Lucía entró con paso tranquilo y se paró junto a él, repitiendo la pregunta como si fuera un ritual. «¿Puedo desayunar contigo?» Marcos alzó la mirada. Esta vez no pareció sorprendido. Solo la miró unos segundos, y luego le señaló la silla con la cabeza. Lucía sonrió. Se subió como si fuera su lugar desde siempre, y sacó de su bolsillo una servilleta arrugada, con 2 conchitas pequeñas que su mamá le había dado. Las puso en el centro de la mesa como si fueran un tesoro. «Mi mamá las compró ayer en la panadería. Me dijo que eran para el sábado». Marcos miró las conchitas, luego a la niña. Después, sin decir una palabra, se levantó, fue a la cocina y volvió con 2 platos, 2 servilletas limpias y un cuchillo para partirlas por la mitad. Ana, que lo había visto todo desde atrás, se quedó con la boca abierta. Jamás, en todos los años que llevaba ahí, lo había visto entrar solo a la cocina, ni por un vaso de agua. Los sábados empezaron a volverse especiales. No fue algo que se planeó, simplemente pasó. Lucía lo buscaba a la misma hora, con la misma pregunta, y Marcos siempre decía que sí. Empezaron a compartir pan, fruta y hasta jugo de naranja. Marcos se sorprendía de todo lo que la niña hablaba, desde lo que le enseñaban en la escuela hasta lo que soñaba con ser cuando fuera grande. Un día, dijo que quería ser doctora de gatos. Al otro, astronauta pastelera. Marcos no se reía de ella, solo escuchaba, y de vez en cuando le preguntaba por qué. Lucía respondía con historias locas que inventaba en el momento. Ana al principio se mantenía al margen, pero luego empezó a ponerles el desayuno más bonito. Cortaba la fruta en figuras, ponía pan calientito en la mesa, cambiaba los manteles. No decía nada, solo miraba desde lejos, tratando de entender en qué momento su jefe se volvió tan humano. Y es que Marcos cambió, no de golpe, pero sí en cosas chiquitas. Ya no salía de casa de malas,
ni gritaba por el teléfono mientras bajaba las escaleras. Empezó a preguntar por Lucía entre semana. Incluso un viernes por la tarde, cuando Ana iba rumbo al cuarto de lavado, él le dijo sin mirarla: «Mañana dile a Lucía que la espero con pan de chocolate». Ana se quedó helada. Ese hombre nunca había mostrado interés por nadie, y ahora estaba recordando qué tipo de pan le gustaba a una niña que no era su hija. Lo más raro era que no se notaba fingido, no era un acto, era real. Un sábado en particular, mientras desayunaban, Lucía le dijo que ya no tenía colores para dibujar. Marcos no dijo nada en ese momento, pero ese mismo día, antes del almuerzo, le mandó a Ana una caja con crayones, plumones, acuarelas, pinceles y hojas de todos los tamaños. Lucía gritó de emoción cuando los vio. Dibujó su primer retrato de los desayunos mágicos, como ella les decía. En el dibujo estaba él con su taza, ella con su pan, y una ventana enorme donde entraba el sol. Lo dejó en la mesa. Marcos no lo comentó, pero guardó el dibujo en un cajón de su oficina. Otra mañana, Lucía le preguntó por qué no tenía mascotas. Marcos le dijo que una vez tuvieron un perrito, pero que se fue con Sofía y Camila. Lucía no entendió del todo, pero no insistió. Solo se acercó y le dijo: «Yo te presto al mío cuando quieras». Y sacó de su mochila un peluche con forma de conejo. Se lo dejó ahí, junto a su taza. Marcos miró el conejo por unos segundos. Luego lo acomodó con cuidado, como si fuera algo frágil. Desde ese día, el peluche estuvo en su oficina, encima del librero. Ana empezó a notar algo más. Su hija estaba más tranquila, más segura, más feliz, y ella también. Aunque no quería admitirlo, ver a Marcos con Lucía le generaba algo que no sabía cómo nombrar. No era amor, todavía no. Era otra cosa, más suave, más difícil de explicar. Tal vez era esperanza, porque después de tantos años de trabajar ahí, rodeada de tanto lujo y tanta soledad, por fin sentía que algo tenía sentido. Marcos, sin darse cuenta, empezó a esperarla. No lo decía en voz alta, claro, pero los viernes en la tarde se le notaba una ansiedad rara. Ordenaba que limpiaran el comedor, que pusieran pan fresco, que dejaran jugo natural. En una ocasión, llamó a Ana al despacho y le dijo que si Lucía quería un desayuno especial, él podía pedir waffles o hotcakes a un restaurante. Ana se quedó muda. Le agradeció, sin saber qué más decir. Lucía, por su parte, seguía siendo la misma niña curiosa, alegre, intensa, pero ahora tenía una rutina que la emocionaba. Los sábados eran el día del desayuno con don Marcos, y lo decía con tanto orgullo que hasta sus compañeritos de la escuela pensaban que él era su abuelo o algo así. Ella lo negaba. «Es mi amigo, un amigo que usa trajes feos, pero que me da jugo sin azúcar». Una mañana, Ana la escuchó decir algo que le apretó el corazón. Mientras coloreaba un dibujo, Lucía le preguntó: «¿Crees que don Marcos estaría triste si un sábado no voy?». Ana no supo qué responder, pero esa noche, mientras guardaba los platos, se preguntó lo mismo. El domingo amaneció con sol, como si alguien allá arriba supiera que ese día iba a pasar algo distinto. Ana ya estaba despierta desde temprano, barriendo el patio, mientras Lucía dormía hecha bolita entre sus cobijas, abrazando a su peluche conejo. Todo parecía como cualquier otro día, hasta que Marcos se apareció en la puerta trasera de la casa, con algo que nadie esperaba, una sonrisa tímida y un par de cafés en la mano. Ana se sobresaltó al verlo. No era común que él saliera a esa hora, ni mucho menos que fuera a buscarla. Marcos le extendió uno de los vasos y le dijo, con voz seria pero amable: «¿Tienes planes hoy?». Ana lo miró confundida. Se limpió las manos en el delantal antes de tomar el café, como si estuviera frente a alguien importante. En realidad, así se sentía siempre con él, pero esta vez era diferente. No lo veía como su jefe, lo veía como un hombre que estaba tratando de decir algo y no sabía cómo. «No, ninguno», respondió, con tono neutral. «Estaba pensando, si quieren, podemos ir al parque. Hay uno cerca, con juegos para niños». Ana no respondió de inmediato. Se quedó mirando el vapor que salía del café, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Él nunca invitaba a nadie a ningún lado, nunca proponía nada, siempre estaba encerrado en su mundo, en sus horarios, en su rutina, y ahora quería ir al parque, con ellas. «Bueno, si Lucía quiere», dijo finalmente. Esa fue la señal. A las 10 en punto, Ana y Lucía estaban listas. Lucía llevaba un vestido color menta con flores, sandalias y una coleta en alto. Llevaba también su peluche conejo,
por si se aburría. Marcos apareció vestido con ropa casual, cosa que Ana solo había visto una vez cuando llegó tarde de un viaje, sin corbata, sin saco, con unos lentes de sol que le daban un aire más relajado. Casi parecía otro. El parque estaba tranquilo. Había familias, niños corriendo, señores leyendo el periódico y parejas caminando despacio. Marcos eligió una banca cerca de los juegos y Lucía salió corriendo en cuanto vio la resbaladilla. Ana se sentó a su lado, algo incómoda. No sabía de qué hablar con él fuera de las tareas de la casa o de la comida, pero Marcos se adelantó. Gracias por venir. Tenía tiempo que no venía a este lugar. Solía traer a mi hija aquí cuando era más chica. Ana bajó la mirada. No sabía si responder o solo dejarlo hablar. No era común que él mencionara a su familia, ni siquiera en los peores días. A veces, cuando el silencio en la casa se sentía más pesado, Ana se preguntaba si él alguna vez hablaba de eso con alguien, pero al parecer no lo hacía. Hasta ahora. Aquí aprendió a andar en bici, agregó él sin mirarla. Lucía, mientras tanto, gritaba desde los columpios que la empujaran. Ana se levantó para ir con ella, pero Marcos la detuvo con un gesto. Déjame. Se acercó a Lucía con algo de torpeza. Nunca había empujado a una niña en un columpio desde que su hija murió. Le temblaban las manos, pero lo hizo. Lucía se reía, le pedía que la empujara más alto, y él obedecía. No había risas exageradas ni palabras de más, pero en su cara se notaba algo que llevaba años guardado. Ana los miraba desde la banca. Su corazón se apretó sin saber por qué. Era una escena sencilla, común, un adulto jugando con una niña en el parque, pero ahí había algo más profundo, algo que ella no se atrevía a nombrar. Después de jugar un rato, fueron por helado. Marcos le compró a Lucía el más grande que encontró, con chispas de colores. A Ana le ofreció uno, pero ella dijo que no. Agradeció, eso sí, con una sonrisa tímida. Se sentaron los tres bajo un árbol, en la sombra. Lucía empezó a contar chistes malos de los que aprendía en la escuela. Marcos se reía sin querer. Ana también. Por un momento, no había pasado nada trágico en sus vidas. Solo eran 3 personas compartiendo un domingo cualquiera. Lucía, de pronto, se subió en las piernas de Marcos como si fuera lo más normal. Él se quedó rígido al principio, sorprendido, pero no la bajó. Solo le acomodó el cabello y la dejó ahí, hablándole de cosas sin sentido. Ana sintió un nudo en la garganta. No por celos, no por miedo. Era otra cosa. Era ese momento exacto en que te das cuenta de que todo podría cambiar en cualquier momento y que nada volvería a ser igual. En el camino de regreso a casa, Lucía se quedó dormida en el asiento trasero. Ana iba adelante, al lado de Marcos. No hablaban, pero tampoco hacía falta. El silencio era distinto. Ya no era el silencio incómodo de los primeros días. Era un silencio tranquilo, suave, como cuando ya no necesitas explicar nada. Cuando llegaron, Marcos la cargó hasta su cuarto sin que nadie se lo pidiera. Ana lo siguió, en silencio, viendo cómo la arropaba con cuidado. Luego bajaron juntos a la cocina. Marcos se sirvió un vaso de agua. Ana lo observaba desde la mesa. «Gracias por hoy», le dijo él, sin mirarla. Ana no supo qué contestar, solo asintió, pero algo dentro de ella se movió. Esa noche, mientras lavaba los platos, Ana pensó en todo lo que había pasado. Pensó en Marcos, en Lucía, en el parque, en el helado, en los columpios, en el dibujo que su hija había hecho ese mismo día en la servilleta del restaurante. Era un dibujo sencillo, 3 figuras tomadas de la mano. Una grande, otra mediana, otra chiquita. Abajo, con letras torcidas, Lucía había escrito: «Mi domingo feliz». Ana guardó la servilleta en una caja de galletas vacía que tenía en su cuarto. La dobló con cuidado, como si fuera algo valioso, y mientras apagaba la luz, pensó en algo que no se había atrevido a pensar en mucho tiempo. ¿Y si esta historia, la suya, todavía podía tener un nuevo comienzo? La mañana comenzó normal. Ana estaba en la cocina haciendo desayuno. Lucía ya estaba vestida y entretenida con sus crayones, y Marcos, como cada sábado, bajó a desayunar más relajado de lo habitual. Ya no usaba la misma expresión tensa de antes. Incluso se le notaba más suelto en la forma de caminar, como si los días con Lucía le estuvieran quitando el peso de los hombros. Lucía corrió a su encuentro apenas lo vio entrar al comedor. «Hoy te traje mi dibujo nuevo», se lo enseñó con una sonrisa llena de orgullo. Era un dibujo en el que él aparecía con capa de superhéroe, Ana con una bandeja de pan dulce y ella misma flotando en el cielo con alas de mariposa. Marcos lo tomó con cuidado,
Lo miró con detalle y luego sonrió. No dijo mucho, pero sus ojos hablaban por él. Lo dobló y lo guardó en el bolsillo interno de su saco. Ese gesto bastó para que Lucía se sintiera la niña más feliz del mundo. Ana observaba todo desde la cocina. No intervenía, no hablaba, solo los veía desde ahí. No sabía si lo que estaba pasando era bueno o si era una fantasía que en cualquier momento se podía romper, pero estaba ahí, sucediendo frente a sus ojos, y entonces, como si el destino se acordara de que la paz no puede durar tanto, sonó el timbre de la casa. No era raro que llegaran paquetes o algún proveedor, pero ese timbrazo no se sintió como los demás. Fue más fuerte, más decidido. Ana caminó hacia la puerta principal, y al abrirla, el corazón se le fue hasta los pies. Ahí, parada con gafas oscuras, un bolso de piel carísimo y una expresión de superioridad clavada en la cara, estaba Elena Valverde. «Buenos días», dijo, sin moverse un centímetro. Ana se quedó congelada. Solo había visto a Elena un par de veces, y siempre de lejos. Era una mujer alta, con el cabello perfectamente peinado, maquillaje sutil pero impecable, y un tono de voz que sonaba como si estuviera acostumbrada a que todos hicieran lo que ella decía. «Buenos días, señora Elena», respondió Ana bajando la mirada. «Está Marcos en casa. No le avisé que venía, pero no necesita saberlo todo». Ana se hizo a un lado para dejarla pasar. Elena entró con paso firme, mirando todo a su alrededor como si inspeccionara el lugar. Al llegar al comedor, lo encontró justo como no quería. Su hijo, sentado con una niña, compartiendo pan dulce, mientras dibujaban con plumones sobre una servilleta. La expresión en su rostro cambió de inmediato. «Vaya, qué sorpresa», dijo con un tono seco. «No sabía que los desayunos aquí se habían vuelto tan coloridos». Marcos levantó la vista al escucharla. Su cuerpo se tensó. La sonrisa desapareció. Lucía se quedó quieta, sin entender del todo lo que pasaba. «Mamá», dijo Marcos serio, «no sabía que venías». «Ya me lo dijo tu empleada», respondió Elena, clavando la mirada en Ana con una frialdad que cortaba el aire. «Qué curioso que ahora dejes entrar a cualquiera en tu vida, hasta los sábados». Lucía la miró con una mezcla de curiosidad y miedo. Ana sintió la necesidad de ir por ella de inmediato, pero se contuvo. No quería causar más problemas. Solo se quedó parada cerca de la puerta, lista para actuar si algo pasaba. Marcos se levantó de la mesa. «¿Podemos hablar en la sala?» «No, Marcos. Podemos hablar aquí. No tengo nada que ocultar», dijo Elena con una sonrisa fingida. Lucía bajó de la silla, caminó hacia su mamá y se abrazó a su pierna. Ana la acarició sin decir palabra. «¿Quién es la niña?», preguntó Elena con voz seca. «Es Lucía», respondió Marcos. «Es la hija de Ana». «¿La hija de tu empleada?». Marcos asintió sin bajar la mirada. Elena soltó una risa muy corta, más parecida a un bufido. «¿Y ahora juegas al padre de alquiler? ¿Qué sigue, Marcos? ¿Adoptar un jardín de niños?». Ana sintió el golpe en el estómago. No por ella, sino por Lucía, que miraba todo sin comprender del todo, pero ya con los ojos húmedos. Marcos dio un paso adelante. «Te voy a pedir respeto». «¿Respeto? ¿Por qué? ¿Por esa mujer que limpia tus pisos? ¿O por esa niña que ni siquiera es tuya y que ya se pasea por la casa como si fuera una Valverde?». El silencio se hizo tan pesado que nadie se atrevió a moverse. Ana respiraba lento, intentando no romperse. Lucía la abrazaba con fuerza. Marcos apretó los puños. «Lucía no tiene nada que ver con esto. Es una niña». «Exacto», respondió Elena, alzando la voz. «Y tú no tienes por qué meterte en la vida de alguien que no es tu responsabilidad. Ya bastante daño te hizo perder a tu hija como para ahora estar jugando a la familia con personas que no conoces». Ahí fue cuando Ana dio un paso al frente. «Con permiso, señora. Lucía y yo nos vamos a nuestro cuarto». «Sí, por favor, hazlo», dijo Elena sin mirarla siquiera. Marcos quiso detenerlas, pero Ana solo le lanzó una mirada que decía todo. No era enojo, era tristeza. Se llevó a Lucía de la mano y desaparecieron por el pasillo. Elena se acercó a su hijo. «¿Tú sabes lo que esto puede significar para ti? ¿Para tu imagen? ¿Para la empresa? Estás metiéndote con gente que no es de tu mundo, Marcos. ¿Qué crees que dirán cuando sepan que tienes una relación sentimental con una empleada doméstica y su hija?» «No tengo ninguna relación sentimental con Ana». «¿Y entonces por qué lo permites? ¿Por qué les das tanto espacio?» «Porque por primera vez en mucho tiempo siento algo distinto. Algo que no tiene nada que ver con el apellido Valverde ni con la empresa». Elena lo miró como si no lo reconociera. «Te estás dejando llevar por una fantasía. Y te advierto algo. Si esto sigue así, voy a hacer lo necesario para proteger lo que te pertenece».
aunque tenga que quitártelo todo. Y dicho eso, dio media vuelta y se fue, dejando el aire más frío que antes. Marcos se quedó solo, con el dibujo de Lucía aún en el bolsillo, y por primera vez en años no supo qué hacer. Desde que Elena se fue, la casa volvió a estar en silencio, pero ya no era el mismo. No era ese silencio calmado de los desayunos con pan dulce, ni el silencio tierno de un domingo en familia. Era otro, un silencio tenso, incómodo, como si algo pesado se hubiera instalado en el aire. Ana no dijo nada ese día, Lucía tampoco. Ambas se encerraron en su cuarto desde el momento en que Elena cruzó la puerta, y Marcos, por primera vez desde hacía mucho tiempo, no subió a su oficina. Se quedó sentado en el comedor, con los brazos cruzados y la mirada perdida en la nada. La conversación con su madre no lo había dejado igual. Le removió todo. Por dentro sentía coraje, vergüenza, tristeza y también miedo. Un miedo que no quería reconocer, pero que estaba ahí. ¿Y si tenía razón? ¿Y si estaba metiéndose en algo que no le correspondía? ¿Y si por darle espacio a esa niña y a su madre estaba arriesgando todo? El apellido, la empresa, su estabilidad, todo. Pero había una parte de él, muy profunda, que le gritaba que lo que estaba viviendo era real, que no se trataba de apariencias, ni de posiciones sociales, ni de lo que dijeran los demás. Se trataba de cómo se sentía, y la verdad era simple, se sentía vivo. Pasaron los días y Ana evitaba cualquier contacto con él fuera del trabajo. Ya no bajaba Lucía a desayunar, ya no se escuchaban risas en la cocina. Ana se limitaba a cumplir con su rutina como siempre, con esa eficiencia silenciosa que la había caracterizado desde que empezó a trabajar ahí. Pero algo en su manera de moverse había cambiado. Ya no caminaba con soltura. Ahora parecía cuidarse de no estar más de la cuenta, de no ser vista. Marcos lo notó, lo notaba todo, y aunque quería decir algo, no encontraba las palabras. Sentía que si hablaba, podía romper esa delgada línea que aún los mantenía cerca. Así que, por ahora, se quedó en silencio. Una noche, mientras Ana lavaba los platos, Marcos entró a la cocina. No era común que lo hiciera. Ella se tensó al verlo, pero no dejó de frotar el sartén que ya estaba más que limpio. «¿Lucía está bien?», preguntó él. Ana asintió sin voltear a verlo. «Sí, solo ha estado cansada. Es normal». Marcos se acercó un poco más. No le gustaba esa distancia, pero la entendía. Después de lo que pasó con su madre, lo raro sería que no se alejaran. «No quiero que pienses que lo que pasó el otro día refleja lo que yo siento». Ana por fin se giró a verlo. Tenía los ojos rojos, como si hubiera llorado, pero la voz firme. «No hace falta que me diga nada, señor Marcos. Yo entiendo perfectamente cuál es mi lugar aquí». «No, no entiendes, porque ese lugar ha cambiado. Tú y Lucía son importantes para mí. No sé en qué momento pasó, pero pasó». Ana respiró hondo. Quiso decir muchas cosas, pero no dijo ninguna. En vez de eso, sacó un papel doblado del bolsillo del delantal y se lo extendió. «Esto me lo dejó su mamá. Me lo dio hace años, cuando todavía vivía la señora Sofía. Me pidió que se lo entregara si alguna vez yo me volvía un problema en su vida». Marcos tomó el papel sin entender. Lo desdobló. Era una carta escrita con la letra elegante de Elena. No decía mucho, pero era clara. Advertía que cualquier persona ajena al círculo familiar que interfiriera emocionalmente con Marcos sería retirada del entorno de forma inmediata, incluyendo empleadas. Había incluso una frase subrayada que decía: «Las emociones debilitan, y tú no puedes darte ese lujo». Marcos cerró los ojos con fuerza. Esa carta era una amenaza escrita con palabras bonitas. Su madre la había dejado preparada para un momento como este. «Mejor me voy, señor», dijo Ana bajando la mirada. «No quiero ser un problema. Lucía y yo encontraremos otra forma». Marcos dio un paso adelante. «No, tú no te vas a ir. Yo no voy a permitir que mi madre decida otra vez por mí. Ya lo hizo una vez y me costó todo». Ana levantó la mirada, sorprendida. «¿Qué quiere decir?» «Que cuando Sofía quedó embarazada, mi madre me rogó que no tuviera a la niña. Dijo que iba a destruir mi futuro, que no estaba listo. Me presionó, me manipuló, pero no cedí. Porque Sofía me enseñó a defender lo que quería, y ahora no voy a perder otra familia por culpa de ella». Ana lo miraba en silencio. No sabía qué decir, solo lo escuchaba con el corazón apretado. «Te necesito aquí, Ana, y necesito a Lucía. Tal vez no sea lo que esperaban, pero es lo que tengo, y quiero que se queden». Ana lo pensó por unos segundos. Luego bajó la mirada, tragó saliva y dijo: «Voy a pensarlo», y se fue a su cuarto. Esa noche, Ana no pudo dormir. Se sentó en la cama,
mirando a su hija que dormía profundamente. Le acarició el cabello, con la mente llena de pensamientos. ¿Qué era lo correcto? Irse, protegerse, empezar de cero, o quedarse y arriesgarse, sabiendo que todo podía salir mal. Al día siguiente, mientras Marcos estaba en su despacho, recibió una llamada inesperada. Era Elena. «No quiero pelear contigo, hijo», dijo, con un tono falso de calma. «Solo quiero que pienses bien lo que estás haciendo. Esa mujer no te conviene. No tiene apellido, no tiene educación, no es parte de nuestro mundo. Tampoco lo era Sofía, y aún así, fue lo mejor que tuve. No compares. Sofía era otra cosa. Esa mujer es una carga, Marcos. Tú necesitas a alguien que te sume, no que te quite. Lucía me suma, me recuerda quién soy». Elena se quedó callada unos segundos. Luego lanzó su última carta. «Si no terminas con esto, me voy a encargar de que lo pagues. No solo tú, también ella. Vas a perder contratos, puestos, respeto. Vas a perder la empresa. Entonces prepárate», dijo él con voz firme, «porque no me voy a quedar callado». Y colgó. Esa misma tarde, mandó traer a su abogado. Empezó a mover papeles, a preparar todo. Sabía que si quería proteger a Ana y a Lucía, tenía que hacerlo bien, no solo con palabras, sino con acciones. Ya no era el tiempo de las dudas, era el momento de decidir. El día fue largo y pesado. Marcos estuvo encerrado en su despacho casi toda la jornada, firmando documentos, haciendo llamadas, revisando contratos. Desde su conversación con Elena, algo dentro de él se había activado. No era solo orgullo ni coraje, era una decisión clara, proteger lo que estaba empezando a construir, aunque fuera pequeño, aunque todavía no tuviera nombre. Y mientras organizaba sus movimientos legales, pensaba en Ana, pensaba en Lucía, pensaba en ese desayuno que no se repitió desde que su madre se apareció en la casa como un fantasma. Ana, por su parte, evitaba cruzarse con él. Seguía haciendo su trabajo como siempre, sin fallas, sin retrasos, sin quejarse, pero había algo distinto en su forma de moverse, como si caminara siempre al borde de algo, como si tuviera lista una maleta invisible, por si el mundo se le caía encima de un momento a otro. Esa noche, ya más tranquila, se sentó en la cama con Lucía, que estaba muy callada para ser ella. «¿Estás bien, mi amor?» Lucía hizo un gesto con la cabeza. «¿Don Marcos ya no quiere desayunar conmigo?» Ana se quedó en silencio. No sabía qué contestar. No quería mentirle, pero tampoco hacerla sentir rechazada. Así que solo le acarició el cabello. «Él está muy ocupado últimamente». Lucía abrazó a su conejo de peluche. «A mí me gusta cuando se ríe, aunque se ríe poquito». «Sí, ya sé», susurró Ana sin querer. Ya eran pasadas las 11 cuando Ana escuchó pasos en el jardín. Se levantó en silencio, abrió la puerta de su cuarto y vio una figura parada junto al árbol grande. Era Marcos. Estaba mirando al cielo, sin saco, con las mangas de la camisa dobladas, los brazos cruzados y la mirada arriba, como buscando respuestas entre las estrellas. Ana dudó unos segundos, pero luego salió. Caminó despacio hasta donde él estaba. ¿No puede dormir? Marcos giró la cabeza sin asustarse. Solo la miró y luego volvió la vista al cielo. Hace años que no miraba las estrellas. Sofía me enseñó a reconocer algunas, pero con el tiempo se me olvidaron. Ana se acercó un poco más. El pasto estaba frío bajo sus pies, pero no le importó. Se cruzó de brazos y se quedó ahí, junto a él, sin decir nada por un rato. «A Lucía le encantan», dijo después. «Dice que son como los focos de Los Ángeles». Marcos sonrió apenas. «Ella ve cosas que nosotros ya no vemos. Porque nosotros ya crecimos», respondió Ana. «O porque dejamos de creer». Volvieron a quedarse en silencio, pero esta vez no era incómodo. Era un silencio que se sentía como un descanso, como cuando no hace falta explicar nada, como si el simple hecho de estar ahí, compartiendo la misma noche, fuera suficiente. «Mi hija, Camila», dijo Marcos de pronto, sin mirar a Ana. Tenía 5 años cuando murió. Apenas le faltaban días para cumplir 6. Íbamos en el auto. Habíamos salido al cine. Sofía iba manejando. Yo iba distraído con el teléfono. No vi el camión. No me di cuenta de nada. Solo recuerdo el sonido. Y después, todo negro. Ana lo escuchaba con el pecho apretado. Cuando desperté en el hospital, ya estaban muertas. Las 2. Y desde ese día, me convertí en otra cosa. Me encerré. Me alejé de todos. Me prometí no volver a sentir, porque sentir era perder. No había lágrimas en sus ojos, pero sí un dolor que no necesitaba gritar para sentirse.
Era un dolor callado, viejo, seco, de esos que ya no queman, pero tampoco se van. Lucía me recordó lo que era tener algo que esperar, algo que me sacara de la cama sin odiar el día. Y tú me mostraste que todavía hay gente que hace las cosas bien, sin esperar nada a cambio. Ana lo miró. No sabía si acercarse, si decir algo, si quedarse ahí en silencio. Optó por lo último. A veces, el consuelo no son palabras, es solo presencia. No tienes que cargar con eso solo, dijo Ana al final. Marcos la miró, sin decir nada, pero en su mirada había un «gracias» que no necesitó salir de su boca. Lucía apareció en ese momento, medio dormida, con su cobijita a cuestas. «¿Qué hacen afuera? Hace frío». Ana se agachó para abrazarla. «Ya vamos para adentro, mi vida». Pero Marcos se agachó también y le acarició el cabello. Estábamos viendo las estrellas. Lucía lo miró con ojos entrecerrados. ¿Y viste alguna que se moviera? No, pero a lo mejor si te quedas un rato, aparece una. Lucía se sentó en el césped, aún con la cobija encima, y se quedó mirando hacia arriba. Ana quiso levantarla, pero Marcos la detuvo con una seña. Déjala, solo un ratito. Ana se sentó junto a ella. Marcos también. Los tres, en silencio, mirando al cielo. Ahí está una, dijo Lucía, señalando una estrella fugaz. Ana la buscó con la mirada, pero no la vio. Marcos tampoco. Aún así, ambos asintieron. Pide un deseo, le dijo Marcos. Lucía cerró los ojos con fuerza, luego los abrió y sonrió. Ya lo pedí. ¿Y qué pediste? Lucía lo miró y respondió. Que ya no estemos tristes. Ana no pudo evitar apretar la mandíbula. A veces los niños decían cosas que te desarmaban por completo. Marcos respiró hondo y solo le acarició el hombro. Después de unos minutos, se levantaron. Marcos cargó a Lucía en brazos, como si fuera lo más natural del mundo. Ana caminó junto a ellos, sin apurarse, sin pensar en nada más. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no hubo pesadillas. Solo un recuerdo suave, como una manta caliente, la imagen de una niña dormida, una mujer fuerte y un hombre roto que empezaba, poco a poco, a armarse otra vez. Lucía llevaba una semana contando los días. Cada mañana se levantaba diciendo cuántas horas faltaban. Ana trataba de disimular la angustia, pero no podía esconder lo obvio. No tenía dinero para hacerle una fiesta a su hija. Ni globos, ni pastel, ni regalos, ni invitados. Solo podía prometerle un desayuno especial y un abrazo largo. Lucía, con esa inocencia que rompe el alma, no exigía nada. Decía que con eso le bastaba. Pero Ana no podía dejar de sentirse mal. La noche anterior, mientras su hija dormía abrazada al peluche conejo, Ana sacó una libreta donde anotaba sus cuentas. Había hecho números, tachado, vuelto a escribir. Nada alcanzaba. Solo tenía para comprar unas conchitas, jugo y un pastelito pequeño en la panadería de la esquina. Y eso, porque la señora del local le fiaba desde hacía tiempo. Marcos, por su parte, no sabía nada. O al menos eso creía Ana. Desde que aquella noche salieron a ver las estrellas, las cosas entre ellos se volvieron más suaves. No eran amigos, no eran pareja, no eran simplemente empleador y empleada. Eran algo raro, indefinido, pero había una confianza que antes no existía. Ana ya no evitaba su mirada, y él ya no se escondía tras su rutina. Aunque todavía había distancia, se notaba que algo estaba creciendo, paso a paso. La mañana del sábado llegó. Lucía se levantó emocionada, brincando en la cama. «Hoy es mi cumpleaños», gritó, despertando a Ana con una risa contagiosa. Ana la abrazó fuerte, luchando por no llorar. «Feliz cumpleaños, mi vida». Lucía corrió a ponerse su vestido favorito, el que tenía una mariposa bordada en el pecho. Se puso una diadema con flores de tela y pintó una tarjeta con plumones donde escribía: «Gracias por quererme». Ana fue a la cocina temprano. Calentó pan, puso el mantel limpio, sirvió el jugo que había comprado con esfuerzo. Había puesto una velita en el pastelito pequeño que había logrado conseguir. Lucía estaba feliz. No se quejaba. Cantaba sola mientras coloreaba en su cuaderno, esperando que su mamá le dijera cuándo podía soplar la vela. En eso, sonó la puerta principal. Ana no esperaba a nadie. Se limpió las manos en el delantal y fue a abrir. Al hacerlo, se quedó congelada. Frente a la puerta, había un hombre con traje claro, cargando una caja de regalos envuelta en papel brillante. Detrás de él, dos mujeres de uniforme llevaban una mesa de dulces, y a un lado, un joven acomodaba globos de colores en forma de corazón. Ana parpadeó, sin entender nada.
Buenos días, señora Ana, dijo el del traje. Venimos de parte del señor Valverde. Nos pidió que preparáramos todo para el cumpleaños de la niña Lucía. ¿Dónde quiere que armemos el área de los juegos? Ana no supo qué decir. Solo se hizo a un lado. Sentía un nudo en la garganta. Caminó hacia el jardín, y ahí, parado junto a un árbol, estaba Marcos, supervisando todo como si fuera el director de un evento. Vestía casual, sin corbata, pero con ese aire de elegancia discreta que nunca se quitaba. Cuando la vio, le sonrió apenas. «Buenos días». Ana se acercó sin poder hablar aún. «¿Qué es todo esto?» «Nada exagerado. Solo... pensé que Lucía merece un cumpleaños bonito». «¿Cómo supo que era hoy?» «Vi un dibujo en su cuaderno hace semanas. Decía, faltan 25 días para mi cumpleaños». Lo anoté. Ana tragó saliva. «Señor Marcos, esto es demasiado...» «No», la interrumpió con amabilidad. «Lo que sería demasiado es dejar pasar un día tan importante para ella como si fuera uno más». Lucía salió en ese momento al jardín y se quedó parada, con la boca abierta. Todo estaba decorado con flores de papel, globos, una mesa con dulces de colores y una lona que decía «Feliz cumpleaños, Lucía», con letras grandes. Había un inflable al fondo, música suave y una mesa con platos de plástico con dibujos de unicornios. Lucía corrió hacia Marcos sin pensarlo. «¿Todo esto es mío?» Él se agachó para estar a su altura. «Todo es para ti. Feliz cumpleaños, Lucía». Ella lo abrazó tan fuerte que él se quedó sin palabras. Solo le devolvió el abrazo con una ternura que no sabía que tenía. Ana se tapó la boca para que no se le notara el temblor en el mentón. Nunca nadie había hecho algo así por su hija, ni siquiera su papá, que desapareció cuando Lucía era apenas un bebé. Las horas pasaron volando. Llegaron algunos niños del vecindario que conocían a Lucía. Marcos se encargó de invitarlos discretamente. Hubo juegos, risas, pastel grande con chantilly y hasta un show de magia con un señor que sacaba conejos de una caja. Lucía no paraba de reír. Corría, bailaba, gritaba de emoción. Ana no podía creer lo que estaba viviendo. Por momentos pensaba que estaba soñando. En medio de todo, Marcos y Ana se sentaron en una mesa del jardín, con platos desechables y refresco. ¿Está contenta? No tiene idea cuánto. Yo tampoco me la creo, respondió Ana, mirando a su hija dar vueltas en el pasto. A veces, lo más sencillo es lo que más se recuerda. Ana lo miró de reojo. Usted también está cambiando. No, solo me estoy encontrando, respondió él, sin mirarla. En ese momento, apareció una figura inesperada. Helena. Entró al jardín sin avisar, con sus gafas oscuras, tacones altos y el rostro tenso. Se quedó mirando la fiesta desde la entrada. Marcos se levantó de inmediato. «¿Qué estás haciendo aquí? ¿Tú qué crees? ¿Esperabas que no me enterara de esto? Es el cumpleaños de Lucía. Es la hija de tu empleada». Varios padres voltearon a mirar. Ana se acercó con rapidez. «Por favor, no haga esto aquí». «¿Hacer qué? ¿Decirte la verdad en la cara?» «Mamá, vete. No me hables así, Marcos. Esta mujer te está usando. Esa niña te está manipulando. Y tú, como siempre, cayendo en cada trampa emocional. Te pedí respeto», dijo él, más firme. «No voy a respetar lo que está destruyendo tu reputación. Ya me cansé de ver cómo tiras todo por la borda. Esto termina ahora». Marcos la miró sin parpadear. «No, esto apenas empieza». Helena dio media vuelta y se fue sin decir una palabra más. Ana quiso disculparse, pero Marcos solo negó con la cabeza. «No tienes que disculparte por lo que yo decido». El resto de la tarde siguió, como si nada, pero algo cambió dentro de todos. Esa noche, Lucía le dio su regalo a Marcos, una pulsera de cuentas de colores que ella misma había hecho. Tenía letras con su nombre. Él la miró, se la puso en la muñeca y dijo, «Creo que es el mejor regalo que he recibido en años». Ana, desde la puerta, los miraba, y aunque todavía no sabía a dónde iba todo eso, por primera vez en mucho tiempo, no tuvo miedo del mañana. Después del cumpleaños, algo cambió en la casa. No de forma escandalosa, no con palabras grandes ni escenas dramáticas. Cambió en lo invisible, en los gestos, en los silencios, en la forma en que los días pasaban más rápido y el aire se sentía un poco más cálido. Marcos ya no era el mismo. Empezó a salir de su oficina más seguido. Bajaba a desayunar incluso entre semana. Saludaba a Ana con un «buenos días», sincero, y a veces se detenía a preguntarle por cosas tan simples como la receta del arroz o el color que Lucía había elegido para pintar sus dibujos. Se notaba más presente, más tranquilo, más él. O al menos,
una versión más viva de sí mismo. Lucía seguía siendo la misma niña alegre, intensa y parlanchina. Lo buscaba para contarle sus historias, para enseñarle sus nuevos dibujos, para invitarlo a jugar aunque fuera solo 5 minutos. Él no siempre podía, pero cuando sí, se notaba que lo disfrutaba. Leía cuentos con ella, la ayudaba con algunas tareas de la escuela y hasta le enseñó a atarse las agujetas, cosas pequeñas que para Lucía eran enormes. Y Ana sentía que caminaba sobre una cuerda floja. No se lo decía a nadie, ni siquiera a sí misma en voz alta, pero cada vez que miraba a Marcos con su hija, cada vez que escuchaba una risa espontánea en esa casa que antes parecía un museo, sentía una punzada en el pecho. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaban formando? ¿Qué significaba todo eso? Porque sí, se veía feliz, pero también empezaba a tener miedo. Una noche, mientras guardaba los platos de la cena, Lucía se le acercó con una pregunta que la descolocó por completo. «Mamá, si tú te casas con don Marcos, ¿yo también puedo quedarme a vivir aquí para siempre?» Ana casi deja caer un vaso. Respiró hondo, se agachó y miró a su hija a los ojos. «¿Por qué preguntas eso, mi amor? Porque él me cuida, me escucha, me quiere. Y cuando tú no estás, él me pregunta cosas. Me trata como si fuera su hija, y yo quiero que sea mi papá». Ana se quedó sin palabras. Le acarició el rostro y la abrazó fuerte. «Don Marcos es una buena persona, pero las cosas no son tan fáciles, Lucía». «¿Por qué no?» Ana no supo qué contestar. Solo la abrazó más fuerte. Esa noche no durmió bien. Se quedó en la cama mirando el techo, preguntándose si estaba haciendo bien en quedarse, si estaba permitiendo que su hija se ilusionara con algo que quizá no tenía futuro. Porque por más que Marcos fuera amable, generoso y dulce con la niña, seguía siendo su jefe. Y no solo eso. Era un hombre marcado por el pasado, vigilado por su madre, presionado por un apellido que no perdonaba errores. Ella no quería ser un error en su vida, ni que su hija lo fuera. Al día siguiente, temprano por la mañana, Marcos la encontró en el jardín, regando las plantas. Estaba despeinada, sin maquillaje, con una sudadera vieja. Aún así, se veía hermosa. Pero lo que llamó su atención fue su mirada, cansada, como si hubiera llorado. «¿Estás bien?» Ana bajó la regadera. «Necesito hablar con usted». «Claro. ¿Pasó algo?» «Sí, pasó que esto…», dijo, haciendo un gesto con la mano, señalando la casa, el jardín, todo. «Esto se está saliendo de control». «¿A qué te refieres?» «A que mi hija está confundida. Cree que esto es permanente. Cree que usted es parte de nuestra vida, como si esto fuera algo real. ¿Y no lo es?» Ana lo miró directo. «No lo sé, Marcos. Usted es mi jefe. Yo trabajo aquí. No somos familia. Y por más que usted se encariñe con Lucía, esto no puede durar». «¿Quién dijo que no puede?» «La vida lo dice. Su madre lo dice. Su apellido, su mundo, su empresa. Todo lo que usted representa está a años luz de lo que nosotras somos». «¿Y qué somos?» «Nada más que 2 personas que tuvieron la suerte, o la locura, de encontrar consuelo en su dolor. Pero eso no alcanza para construir algo». Marcos se acercó. «¿Tienes miedo?» «Mucho. Yo también». Ana se quedó callada. Las lágrimas le escurrían sin querer, silenciosas, de esas que salen cuando ya no puedes contener nada. Marcos quiso acercarse más, pero ella se giró. «No me abrace, no ahora, porque si me abraza, no voy a poder irme». «¿Y te quieres ir?» «No», confesó con la voz temblorosa. «Pero a veces hay que hacerlo, aunque no se quiera». Marcos no dijo nada, solo se quedó ahí, viendo cómo ella entraba a la casa, con el corazón hecho pedazos. Ese mismo día, Lucía tuvo una tarde difícil. Estaba más callada de lo normal. Ana lo notó, pero no quiso preguntar. En el fondo sabía por qué. Esa noche, Marcos bajó con una caja. Dentro había libros, muñecos, cuadernos, ropa, cosas que había ido comprando poco a poco para Lucía, cosas que había ordenado sin que nadie supiera. Se las entregó a Ana sin decir nada. Solo le dijo: «Si decides irte, llévala contigo, que no le falte nada». Ana no pudo hablar, solo asintió con los ojos llenos de dolor. «Gracias», alcanzó a decir. «No me agradezcas. Solo prométeme algo, lo que usted diga, que si algún día necesitas ayuda, me lo digas, que si Lucía me necesita, no me cierres la puerta». Ana bajó la cabeza. «Usted ya es parte de su vida, Marcos. Por más que yo lo niegue, ya lo es». Y con esa frase, se fue. Se fue al cuarto, abrazó a Lucía y lloró sin que ella la viera, porque sabía que la duda había entrado por la puerta, y que sacarla
Ya no iba a ser tan fácil. La semana pasó sin rumbo. Ana se movía como si flotara, como si no estuviera del todo presente. Hacía sus tareas, atendía a Lucía, cocinaba, limpiaba, todo como siempre, pero con el corazón en otro lado. Ya no se cruzaba con Marcos más que lo necesario. Él, por su parte, respetaba esa distancia, aunque por dentro se estuviera desmoronando. Había aprendido a dar espacio, pero no a dejar de sentir, y eso era lo que lo tenía atrapado. Lucía preguntaba menos, hablaba menos, comía menos. A veces se sentaba en el sillón con su conejo en brazos, mirando la puerta como si esperara que alguien llegara. Ana lo notaba y trataba de animarla con cuentos, dibujos, canciones. Pero la niña no era tonta. Ya había vivido suficiente como para darse cuenta de que algo estaba mal. Solo no entendía por qué. Una tarde, mientras Ana trapeaba la entrada, sonó su celular. Era un número desconocido. Dudó unos segundos. Luego contestó. Al otro lado de la línea, una voz que creía olvidada le heló la sangre. «Hola, Ana. Soy yo, Diego». Ana se quedó muda. Solo escuchaba el zumbido del ventilador y el sonido lejano de la televisión en el cuarto de Lucía. «¿Sigues ahí? ¿Qué quieres?», logró decir con un hilo de voz. Hablar. Saber de mi hija. Ana sintió que se le revolvía el estómago. Después de 6 años, después de desaparecer como si no existiera, no quiero pelear. Solo quiero verla. Estoy en la ciudad. Estoy a unas calles de tu casa. ¿Podemos vernos? Ana colgó sin decir nada más. Caminó al cuarto como en trance. Lucía estaba viendo caricaturas, con los ojos medio cerrados. Ana le acarició el cabello sin que ella se diera cuenta, y salió de nuevo, esta vez al jardín. Temblaba. No sabía si del miedo, del coraje, o del pasado que venía de vuelta a sacudirlo todo. Media hora después, Diego tocó la puerta. Ana no quería abrir, pero lo hizo. Lo necesitaba. Necesitaba enfrentarlo. Ahí estaba, con su misma sonrisa falsa, su cabello más corto, una camisa mal planchada y una actitud que siempre lo hizo parecer alguien que no se tomaba nada en serio. Diego nunca fue violento, pero siempre fue irresponsable. Jamás había tenido el valor de enfrentar lo que significaba ser padre. «Te ves igual», dijo, como si nada. «Tú no, tú te ves más sucio», respondió Ana sin filtros. «No vengo a pelear». «¿Y a qué vienes? ¿A ver si tu hija todavía te recuerda? A ver si puedo recuperar algo de lo que perdí». «Tú no perdiste nada. Tú te fuiste. Ella sí perdió. Perdió un papá. Perdió explicaciones. Perdió cumpleaños. Perdió respuestas». Diego desvió la mirada. «Estoy limpio, Ana. Dejé el relajo. Tengo trabajo. Estoy bien. Y solo quiero que Lucía me vea. Un rato. No quiero quitarte nada». Ana apretó los dientes. «No te la voy a mostrar. No después de todo este tiempo. No tienes derecho. Soy su papá». «¿Dónde estuviste cuando se enfermó con fiebre? ¿Cuando lloró porque en la escuela hacían dibujos del Día del Padre y no sabía qué poner? ¿Dónde estabas cuando preguntaba por qué no tenía fotos contigo?» Diego tragó saliva. «Me equivoqué. Eso no basta». En ese momento, Marcos apareció en la puerta. Había escuchado las voces desde adentro. Cuando vio a Diego, no hizo falta preguntar. Supo quién era. «¿Hay algún problema?», preguntó, mirando directo a Diego. «No, ninguno. Solo estoy hablando con Ana». «¿Y tú quién eres?», preguntó Diego, con ese tono de superioridad que usaba cuando se sentía incómodo. «Soy Marcos Valverde, dueño de esta casa, y de paso, el hombre que ha estado con Lucía los últimos meses, el que ha estado cuando tú no». Diego soltó una risa burlona. «¿Y eso qué? ¿Ya te crees su papá?». «No me lo creo. Ella me lo hizo sentir». Ana se quedó en medio de los dos. No sabía si detener el momento o dejarlo explotar. «Escúchame bien», dijo Marcos, dando un paso adelante. «Esta niña tiene estabilidad, tiene cariño, tiene seguridad. No voy a permitir que vengas a sacudirle la vida solo porque te dio la gana aparecer. Tú no decides», contestó Diego con voz más alta. «Yo soy su padre. Legalmente tengo derechos. Entonces, hazlo por la vía legal. Vamos a ver si un juez te da algo después de 6 años sin aparecerte». Diego apretó la mandíbula, dio un paso atrás y los miró a los dos. «Esto no se queda así. Nos vemos pronto». Se fue sin mirar atrás. Ana se quedó parada, sin aire, con la mirada clavada en el suelo. Marcos se acercó y le tocó el hombro. «Estoy contigo». Ana lo miró. No le dijo gracias. No le dijo nada. Solo se le fue encima en un abrazo que ya no pudo contener más. Lloró ahí, contra su pecho, como si hubiera aguantado demasiados años sin hacerlo. «Tengo miedo», dijo al fin.
Yo también, pero no estás sola. Esa noche, Ana le explicó a Lucía que su papá biológico había llamado. No entró en detalles, solo le dijo que quizá algún día lo conocería, pero que no tenía que decidir nada. Lucía la escuchó seria. Yo ya tengo un papá. Es Marcos. Ana se quedó en silencio, apretando los labios para no romperse otra vez, porque cuando los fantasmas regresan, no siempre vienen a asustar. A veces, vienen a poner a prueba lo que ya se construyó. Ana empacó sin hacer ruido. No maletas, no cajas. Solo una mochila para ella y una para Lucía. Lo justo, lo necesario, lo que no pesara. Era de noche. Lucía ya dormía, abrazada a su conejo de peluche y tapada hasta el cuello. Ana la miraba mientras doblaba la ropa. Le temblaban las manos, no porque tuviera frío, sino porque el corazón le gritaba que no lo hiciera, pero la cabeza le decía que no podía quedarse, no con Diego de vuelta, no con Elena en contra, no con el riesgo de que todo explotara y le hiciera daño a su hija. Marcos no lo sabía. Ana no le había dicho nada, ni una palabra. No quería despedidas, ni explicaciones, ni promesas que no se pudieran cumplir. Solo quería irse antes de que las cosas se complicaran más. Sentía que era lo mejor, cuidar a Lucía, protegerla, alejarse del peligro de un mundo que no era suyo, un mundo donde ella y su hija solo eran un problema para los de arriba. A las 5 de la mañana, con los primeros rayos de luz colándose por la ventana, Ana despertó a Lucía con dulzura. «Mi amor, tenemos que irnos temprano hoy. Vamos a casa de la tía Paola, ¿te acuerdas?» Lucía, medio dormida, asintió con la cabeza. No preguntó nada. Se cambió de ropa en silencio, con los ojos pegados todavía. Ana la peinó rápido, le puso su chamarra y le cargó la mochila. Cuando salieron al pasillo, se detuvo un momento frente al comedor. Todo estaba en calma, igual que siempre, pero se sentía distinto, como si la casa ya supiera que algo se rompía. Salieron por la puerta trasera, cruzando el jardín que tantas veces había visto a Lucía correr. Marcos todavía dormía. Ana dejó las llaves sobre la barra de la cocina, junto a una nota muy corta. «Gracias por todo. Cuídese mucho, Ana». Y se fue. No hubo llanto, no hubo reclamos, solo el ruido de la puerta cerrándose suave, como una despedida que no hace escándalo. Marcos despertó a las 7, como siempre. Bajó en pijama, fue a la cocina, preparó café. Todo estaba normal hasta que vio el sobre doblado sobre la barra. Lo abrió, lo leyó, y se quedó en silencio. Solo se le escapó un suspiro, como si el aire se le hubiera ido de golpe. Dejó el café sobre la encimera sin tocarlo, y subió de nuevo, directo al cuarto de servicio. Golpeó la puerta, empujó, miró dentro. Vacío. Ni Ana, ni Lucía. Nada. El closet abierto. Las cobijas dobladas. La ausencia era total. Una ausencia que pesaba más que el propio silencio. Bajó al comedor. Se sentó solo, con la nota en la mano. No sabía si enojarse o romperse. Quiso llamarla, pero no tenía cómo. Ana se había asegurado de desaparecer sin dejar pistas. Se sintió inútil, vacío, derrotado. Elena lo llamó a media mañana. Me enteré que se fue. Marcos no dijo nada. Lo mejor, Marcos. Tarde o temprano iba a pasar. Ellas no encajaban. No te pueden dar lo que tú necesitas. Lo que necesito, respondió él con voz apagada, se fue por tu culpa. No, se fue porque era lo correcto. Porque tú no estás para salvar a nadie. No quería salvarlas. Quería vivir con ellas. Pero tú no entiendes eso. Colgó sin esperar más. Se encerró en su despacho y no salió en todo el día. Ana y Lucía llegaron a casa de Paola, una prima de Ana que vivía en una colonia popular, lejos del centro. Un lugar pequeño, apretado, pero cálido. Paola las recibió sin preguntas. Les dio un cuarto improvisado con un colchón inflable y una cortina de tela para tapar la ventana. Lucía no se quejaba, solo miraba a su mamá como preguntando en silencio. ¿Por qué estamos aquí? Ana no tenía respuestas. Solo le decía que era por poco tiempo, que estaban bien, que todo iba a estar bien. Los días pasaron lentos. Ana salió a buscar trabajo, cualquier cosa, limpiar casas, cuidar niños, lo que fuera. Tenía miedo de que Marcos la buscara, pero también miedo de que no lo hiciera. Cada noche revisaba su celular, esperando un mensaje que no llegaba. Lucía empezó a enfermar. Primero fue una tos leve, luego fiebre. Ana pensó que era un resfriado, pero a los 2 días la niña ya no quería comer, se quejaba del cuerpo y apenas tenía fuerzas para hablar. Paola la llevó al centro de salud del barrio, pero no había pediatra. Solo le dieron paracetamol
y una receta que Ana no podía pagar. La noche del cuarto día, Lucía empezó a delirar. Decía cosas sin sentido, temblaba, sudaba frío. Ana la abrazaba con desesperación, sin saber qué hacer. Paola quería llamar a una ambulancia, pero el hospital público estaba saturado. Ana, entre lágrimas, buscó su celular y marcó el único número que podía salvarlas. Marcos, perdón por irme así, pero necesito ayuda. Lucía está muy mal. Del otro lado, no hubo duda, solo una voz firme. Mándame la ubicación, voy para allá. 20 minutos después, Marcos llegó en su camioneta. Paola abrió la puerta y lo dejó pasar sin decir palabra. Él entró directo. Vio a Lucía acostada en el sillón, envuelta en cobijas, con la cara pálida y los labios resecos. No lo pensó. La cargó en brazos como si fuera suya y la llevó al coche. Ana subió con ellos, temblando. Paola les dio la bendición antes de cerrar la puerta. En el hospital privado, todo fue rápido. Emergencia, revisión, estudios. Marcos firmó papeles, pagó en recepción, pidió a los mejores médicos. Ana no se despegaba de su hija. La tomaba de la mano mientras los doctores le ponían suero, le sacaban sangre, la auscultaban. Ella lloraba bajito, sin hacer escándalo, solo con los ojos llenos de angustia. Marcos no se fue. Se quedó sentado en la sala de espera, sin moverse. No sacó el celular, no hizo llamadas, solo esperaba. A las 2 horas, un médico salió. Tiene una infección severa, ya está controlada, pero necesitó hidratación urgente. Si no la traían hoy, la situación se podía complicar mucho. Ana se desmoronó, se tapó la cara con las manos. Marcos la abrazó, y esta vez ella no lo rechazó. Gracias, alcanzó a decir. No vuelvas a irte sin decirme nada, por favor. Ella solo asintió, con la cara contra su pecho. Esa noche, Marcos se quedó en el hospital. No quiso irse. Ana tampoco. Se turnaban para estar al lado de Lucía, que dormía con suero en el brazo y una frazada con dibujos de estrellas. Cada vez que abría los ojos, buscaba a su mamá o a Marcos. Cuando lo veía, sonreía apenas, débil, pero feliz. Y ahí, entre sillas incómodas, luces tenues y el sonido de los monitores, Ana se dio cuenta de algo. Se había ido para proteger a su hija, pero el precio de alejarse fue darse cuenta de que ya no podía vivir sin ese hombre. Ni Lucía tampoco. Lucía despertó a las 5 de la mañana, con los ojos entreabiertos y la voz casi sin fuerza. «Mamá». Ana se levantó de inmediato, le acarició la frente y le dio un beso en la mejilla. «Aquí estoy, mi amor. Ya estás mejor. Todo va a estar bien». Lucía sonrió apenas. Tenía el suero conectado al brazo, pero ya no se veía tan pálida. Había pasado la noche con fiebre alta, delirando, diciendo cosas sin sentido, pero ahora estaba más tranquila, respirando mejor, como si su cuerpo al fin estuviera empezando a luchar de vuelta. Marcos también estaba ahí, en el sillón junto a la ventana. No había dormido nada, había pasado la noche despierto, observando, preguntando, pendiente de cada movimiento. Cada vez que Lucía hacía un gesto, él se levantaba. Cada vez que Ana se quebraba, él estaba ahí. No la tocaba, no hablaba de más, solo estaba, firme, presente, como si ese fuera su lugar. Ana lo miró desde la cama. Tenía ojeras marcadas, la camisa arrugada, el cabello despeinado, y aún así, en ese instante, le pareció el hombre más hermoso del mundo. No por cómo se veía, sino por lo que había hecho, por estar, por quedarse. A las 8 entró la doctora. Revisó a Lucía, preguntó cosas, revisó su temperatura y los resultados del último análisis. Sonrió. Va mejorando. Va a necesitar unos días más de tratamiento, pero está fuera de peligro. Ana soltó el aire que tenía guardado desde que llegaron al hospital. Marcos cerró los ojos por un segundo. Nadie dijo nada, pero los dos sabían lo que ese momento significaba. Habían estado al borde. La doctora se fue, y el silencio quedó flotando en el cuarto. Ana tomó la mano de su hija con suavidad. «Gracias por no soltarme», dijo de pronto, sin mirar a Marcos. Él se levantó del sillón, caminó hacia ellas y se agachó junto a la cama. «Gracias a ti por confiar en mí». Lucía los miró a los dos, y con su voz todavía débil, soltó una frase que los desarmó. «¿Nos vamos a quedar con él ahora?» Ana la miró con sorpresa. Marcos bajó la cabeza y soltó una pequeña risa nerviosa. Nadie supo qué decir. «Por ahora vamos a quedarnos aquí hasta que te recuperes», respondió Ana, tratando de mantener la calma. «Pero después, ¿sí?» Ana le acarició la cabeza. «Después veremos, mi amor». Lucía cerró los ojos otra vez.
Se quedó dormida al poco rato. Ana se levantó y salió del cuarto con cuidado. Marcos fue detrás. En el pasillo, Ana apoyó la espalda contra la pared. Estaba agotada, emocionalmente drenada. Marcos se paró frente a ella. «No quiero presionarte», dijo él, «pero necesito preguntarte algo». Ana lo miró en silencio. «¿Qué va a pasar ahora?» Ella bajó la mirada. «No lo sé, Marcos. Esto nos rebasó. Me fui porque creí que era lo mejor. Pensé que si me alejaba, te quitaba un problema. Pero me equivoqué, porque nos necesitabas tanto como nosotras a ti». Marcos dio un paso hacia ella. No eran un problema. Eran mi única razón para seguir. «Lo sé, lo entendí tarde, pero lo sé». Se quedaron ahí, frente a frente, tan cerca, pero sin tocarse. Había tantas cosas entre ellos, heridas viejas, diferencias, miedos, pero también había algo más fuerte: amor. «Tengo miedo», dijo Ana. «Yo también, pero ya no podemos seguir huyendo del miedo». Ana suspiró. «¿Y qué propones? Que no vuelvas a irte, que empecemos de cero, que me dejes estar, no como un jefe, no como alguien que ayuda por compasión, como alguien que quiere una vida contigo y con Lucía». Ana lo miró, no le contestó, pero en sus ojos había una respuesta. Ese día, mientras Lucía dormía tranquila, Ana y Marcos salieron a hablar al jardín del hospital. Se sentaron en una banca, con vasos de café en las manos, y el aire fresco pegándoles en la cara. No hubo promesas grandiosas ni discursos de película, solo una conversación sincera, de esas que nacen cuando ya no hay nada que ocultar. Marcos le contó que había empezado a mover cosas en la empresa, que había pedido asesoría legal por si Diego aparecía de nuevo, que ya había hablado con un abogado para ver cómo podía protegerlas. «No quiero que nadie vuelva a hacerles daño», dijo. Ana le agradeció, pero también le dejó claro algo. «No puedo vivir sintiendo que te debo todo. Quiero que estemos contigo porque queremos, no porque nos salvaste». «Lo sé. Y por eso mismo quiero que esto sea algo de los tres. Una familia. No un favor». En eso estaban, cuando sonó el celular de Ana. Era un número desconocido. Contestó con cuidado. Era Diego. «¿Cómo está Lucía?» «Ya mejor, pero no entiendo por qué llamas ahora. Porque hablé con un abogado, y quiero verla, legalmente. Quiero derechos sobre ella». Ana se quedó sin palabras. «¿Estás bromeando?» «No, quiero estar en su vida. Y si tengo que pelearlo, lo voy a hacer». Ana colgó sin decir más. Marcos la miró. Ella estaba blanca. Le contó lo que Diego había dicho. «Entonces ya no hay más tiempo que perder», respondió él. «¿Qué vas a hacer?» «Lo que tenía que haber hecho desde hace semanas». Y se levantó con decisión. Esa misma tarde, Marcos fue a su despacho. Llamó a su abogado. Le pidió que preparara todo para una batalla legal. Dijo exactamente lo que quería. «Quiero pelear por la custodia. Quiero demostrar que ese hombre no es un padre. Y quiero estar legalmente al lado de Lucía». El abogado le preguntó si estaba seguro. «Nunca he estado más seguro de algo». Luego fue a hablar con Ana. Le explicó su plan. Le pidió su consentimiento para involucrarse legalmente. «Si tú no estás de acuerdo, no doy un paso más». Ana lo miró con los ojos húmedos. «¿Y si perdemos? Entonces peleamos otra vez. ¿Y si te cuesta tu apellido, tu empresa, todo? Ya lo perdí todo una vez. No me voy a quedar con las manos vacías otra vez». Ana lo abrazó, sin más. En ese abrazo estaba todo lo que no sabía decir. Esa noche, Marcos volvió al hospital. Llevó una manta para dormir ahí. Lucía sonrió al verlo. «¿Te vas a quedar?» «Claro que sí. No pienso irme». Ella se volvió a dormir tranquila. Y Ana, desde la silla junto a la cama, supo que había tomado la decisión correcta al llamar esa noche, porque el miedo seguía ahí, pero ahora ya no estaban solos para enfrentarlo. Las semanas pasaron como si el tiempo se hubiera puesto en cámara lenta. Lucía ya estaba mejor, su energía había vuelto, su risa también. Pero Ana y Marcos no podían respirar tranquilos, no mientras el fantasma de Diego seguía rondando, no mientras existía la posibilidad de que ese hombre, que había abandonado a su hija durante 6 años, regresara y quisiera arrebatársela con el poder de un papel firmado. Ana nunca pensó que estaría en una situación así. De un día para otro, su vida tranquila, aunque sencilla, se convirtió en una lista interminable de trámites, reuniones con abogados y preguntas difíciles. Marcos estaba con ella en todo momento. No la soltaba. Iban juntos a cada cita, a cada encuentro legal, a cada junta con el abogado que había contratado Marcos. Un hombre serio, directo y con fama de ganar siempre. No era barato, pero no escatimaron. Diego, por su parte,
Se presentó ante el juez pidiendo visitas supervisadas como primer paso. Su abogado era joven, algo arrogante, pero muy bien preparado. Venía con todo. Alegaban que él era el padre biológico, que quería formar parte de la vida de Lucía, que tenía trabajo estable, departamento propio y que estaba limpio de adicciones desde hacía más de un año. Había metido los papeles justo cuando se enteró de que Ana vivía con Marcos. Según él, quería evitar que un extraño le robara a su hija. La primera audiencia fue fría. Diego entró con una camisa blanca perfectamente planchada, tratando de mostrar una imagen de hombre reformado. No saludó a Ana, solo la miró de reojo. Ella llevaba un pantalón negro, blusa sencilla y el corazón en la garganta. Marcos iba con traje oscuro, discreto, sin corbata, serio, como siempre, pero con los ojos firmes. No se le notaba miedo, se le notaban ganas de pelear. El juez era un hombre mayor, con lentes y voz firme. Dio la bienvenida, escuchó los argumentos iniciales y fijó fecha para una audiencia más formal, donde Lucía también tendría que ser evaluada por una psicóloga infantil designada por el tribunal. Eso fue lo que más miedo le dio a Ana. No quería que su hija fuera parte de eso, que tuviera que entender un mundo de adultos que solo sabían lastimarse. ¿Y si se confunde?, le preguntó a Marcos, mientras regresaban en el coche. No va a confundirse, le respondió él, mirando hacia el frente. Lucía sabe perfectamente quién ha estado con ella y quién no, y no va a mentir. Pero es solo una niña. Sí, una niña valiente. La cita con la psicóloga fue 3 días después. Lucía entró sola, con su muñeco conejo en la mano. Ana y Marcos esperaron afuera, sentados en una banca incómoda. Pasó 1 hora. Cuando la niña salió, se veía tranquila. No dijo mucho. Solo le preguntó a su mamá si podían ir por helado. La psicóloga entregó su informe 1 semana después. El juez lo leyó con detenimiento antes de la audiencia clave. Ese día, la sala estaba llena. Diego y su abogado en un lado, Ana y Marcos del otro, ambos tomados de la mano sin importar quién los viera. Nadie lo había dicho todavía en voz alta, pero en ese gesto ya había una historia. El juez habló primero. He leído el informe psicológico de la menor, y me tomé el tiempo de entender bien lo que esta niña expresó con palabras sencillas, pero muy claras. Todos se quedaron en silencio. La menor identificó a Marcos Valverde como la figura paterna más cercana en su vida. Dijo, y cito, «Él es mi papá porque me quiere y nunca se va». También mencionó al señor Diego, pero con distancia. Lo recuerda poco y lo llama «el señor que se fue». Diego bajó la cabeza. Ana apretó la mano de Marcos. «Ahora, vamos a escuchar a las partes». Diego fue el primero en hablar. Su abogado lo guió con preguntas bien preparadas. Él habló de su rehabilitación, de cómo había cambiado, de cómo se arrepentía de no haber estado antes, que ahora quería hacerlo bien, que no buscaba quitarle a Ana a su hija, solo compartir tiempo con ella. Marcos escuchaba todo con atención, sin interrumpir, sin mover un músculo. Luego fue el turno de Ana. Se paró, respiró hondo y habló con una voz que al principio temblaba, pero luego se afirmó. Durante 6 años, nadie me ayudó a criar a Lucía, nadie preguntó por ella, nadie mandó un regalo en su cumpleaños, nadie se preocupó si comía, si dormía, si tenía fiebre. Yo no estoy negando el derecho biológico del señor Diego, pero la paternidad no es una palabra, es una acción. Y quien ha estado ahí día con día es Marcos. El juez asintió. Luego miró a Marcos. ¿Desea agregar algo? Marcos se puso de pie, guardó el celular en el bolsillo y miró directo al juez. Yo no conocía a Lucía hasta hace unos meses. No la cargué al nacer, no estuve en sus primeros pasos, pero desde que entró a mi vida, no me ha faltado valor para acompañarla en cada paso que sigue dando. Me encariñé con ella antes de darme cuenta, y no sé si tengo derecho legal de estar aquí, pero sí sé que tengo el deber de no dejarla sola. El juez lo observó en silencio por un momento, luego pidió un receso. En el pasillo, Ana estaba tensa. Marcos solo le dijo, «Pase lo que pase, no te voy a dejar». Lucía jugaba con su conejo, ajena a lo que pasaba a su alrededor. Media hora después, el juez regresó a la sala y dio su veredicto. Este tribunal reconoce el derecho del padre biológico a solicitar visitas en un ambiente controlado, pero también reconoce que la menor ha construido un vínculo emocional fuerte, estable y sano con el señor Marcos Valverde. En consecuencia, se autoriza la figura de tutor legal compartido entre la madre y el señor Valverde, en beneficio de la menor, mientras se evalúa una posible adopción en el futuro. Diego abrió la boca,
pero su abogado lo detuvo con una mano en el brazo. Ana se tapó la cara y lloró. Marcos respiró por fin. Lucía corrió hacia ellos sin saber exactamente qué había pasado, pero sintiendo que el ambiente había cambiado. Ana la abrazó. Marcos se agachó, y ella le rodeó el cuello con los brazos. ¿Ganamos?, preguntó la niña. Sí, mi vida, ganamos. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sabían que ese día no solo se ganó un juicio, se ganó una familia. Después del juicio, el aire en la casa era distinto, más liviano, más real. Ana ya no caminaba con miedo de molestar. Lucía volvía a correr por el pasillo sin que nadie la detuviera. Y Marcos, por fin, se sentía dueño de su propio hogar. No por los muebles, ni por los cuadros caros, ni por los metros cuadrados, sino porque ahora, al entrar, alguien lo esperaba. Marcos había pasado por muchos silencios, pero el que sintió esa mañana mientras Lucía le preparaba un dibujo y Ana cantaba bajito en la cocina era uno distinto. El silencio de estar en paz, por fin. Sin embargo, todos sabían que la historia no había terminado. El juez había dado un paso importante, sí, pero aún quedaba camino por recorrer. La posibilidad de que Marcos adoptara legalmente a Lucía seguía en proceso, y aunque Diego había aceptado el veredicto en la audiencia, no se había rendido del todo. Eso era evidente. Una semana después, Marcos recibió una notificación. Diego había solicitado una audiencia para expresar su desacuerdo con la figura de tutor compartido. Quería apelar. Decía que no había sido escuchado lo suficiente y que se sentía desplazado de manera injusta. El juez, por procedimiento, aceptó escucharlo. «Otra vez», dijo Ana, mientras leía la hoja en la sala. «No va a pasar nada», respondió Marcos firme. «Ya no tiene fuerza, solo le queda molestar. ¿Y si encuentra la manera? Yo también encontré la mía. Ustedes. Y no pienso soltarlas». La nueva audiencia fue rápida. Diego entró al juzgado más relajado, como si creyera que esta vez tendría la razón de su lado, pero no contaba con que la jueza que tomaría el caso en esta ocasión pediría algo que nadie esperaba, una declaración directa de Lucía. «Queremos saber cómo se siente la menor al respecto, de forma espontánea y sin intermediarios», explicó la jueza. «Ya ha sido evaluada antes, pero esta vez queremos escucharla». Ana se quedó sin aire. Marcos la tomó de la mano. «¿Está segura de eso?», preguntó el abogado. «Sí», respondió la jueza. «Será en una sala especial, adaptada para niños, con una profesional que sabrá manejarlo. La niña no estará en el juzgado, ni frente a los adultos. Queremos la verdad, no la versión manipulada de nadie». La cita fue al día siguiente. Ana le explicó a Lucía que irían a hablar con una persona que solo quería conocerla y saber cómo se sentía. No le dijo que era una jueza. No le habló de leyes. Solo le pidió que fuera honesta, como siempre. «¿Tengo que decir si quiero que Marcos sea mi papá?», preguntó Lucía, seria. «No tienes que decir nada que no quieras, mi amor». Lucía pensó unos segundos. «Yo sí quiero decirlo». Ana la abrazó con fuerza. La sala donde se realizó la entrevista era una habitación pintada de colores suaves, con peluches, dibujos y una mesa baja con crayones. La jueza, una mujer de unos 50 años, con expresión amable, la recibió con una sonrisa. «Hola, Lucía. Me llamo Teresa. ¿Puedo hablar contigo un ratito?» «Sí», respondió ella sin miedo. «¿Te gusta dibujar?» «Mucho. ¿Me haces un dibujo mientras platicamos?» Lucía se sentó, tomó los crayones y empezó. Dibujó una casa, un árbol, un conejo, su peluche favorito, y 3 personas tomadas de la mano. Una mujer con cabello oscuro, una niña y un hombre con traje y corbata. «¿Quiénes son ellos?» «Mi mamá, yo y Marcos». «¿Y quién es Marcos?» «Mi papá». La jueza se detuvo. Tomó aire. «¿Él te dijo que le digas así?» «No, yo le dije a él, porque los papás no siempre son los que te hacen, ¿sabe?» La jueza asintió. «¿Por qué lo sientes como tu papá?» Lucía bajó la cabeza por un segundo. Luego miró a la jueza directo a los ojos. «Porque siempre está. Me lleva al doctor, me lee cuentos, me escucha, me abraza cuando tengo miedo. Una vez soñé que me caía al agua y desperté gritando. Y él estaba ahí. Me abrazó y me dijo que no me iba a pasar nada. Y no me pasó nada». «¿Y qué piensas de Diego?» Lucía se encogió de hombros. «Es un señor. Vino una vez y gritó. No me gusta cómo mira a mi mamá. No me acuerdo mucho de él. A veces en la escuela los niños hablan de sus papás y yo antes me sentía rara. Pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque yo tengo uno. Marcos». Teresa, la jueza,
Se quedó callada unos segundos. Luego le tendió la mano a Lucía. «Gracias por confiar en mí». Lucía sonrió, le dio un dibujo y salió de la sala como si nada. Ana la esperaba con los brazos abiertos. Marcos también estaba afuera. Ella corrió hacia él. «Ya terminé». «¿Y cómo te fue?» «Bien». Le conté todo. Esa noche, el informe llegó al despacho de la jueza, y lo que ahí decía no dejaba lugar a dudas. Al día siguiente, Diego fue citado nuevamente, esta vez con todos los informes finales sobre la mesa. La jueza habló con voz firme. «He escuchado a la menor, y su claridad emocional, su madurez y su manera de identificar los vínculos reales en su vida me dejaron sorprendida. Lucía ha encontrado en el señor Valverde un referente afectivo que ha estado ahí de forma constante, amorosa y responsable. La figura paterna no puede imponerse por sangre, sino por presencia, y en este caso, la presencia de Diego es nula». Diego quiso intervenir, pero la jueza lo detuvo con un gesto. «No voy a negar que usted es el padre biológico, pero eso no le da permiso de desordenar la vida de una niña cada vez que se le ocurra aparecer. Aquí lo único que importa es ella, no su ego». La sala quedó en silencio. Por lo tanto, este tribunal dictamina que Marcos Valverde puede iniciar de inmediato el trámite para adoptar legalmente a Lucía, siempre que cuente con el consentimiento de Ana y la propia menor. Ana y Marcos se miraron. Él apretó su mano. Ella asintió. «Queremos hacerlo», dijo Ana con voz firme. La jueza sonrió. «Entonces, háganlo, pero háganlo bien, con amor y sin miedo». Cuando salieron del juzgado, Lucía los esperaba en la banca, con su conejo de peluche en las piernas. Ana se agachó y le dijo al oído: «Te tenemos que contar algo». Marcos se arrodilló también. «¿Te gustaría que yo fuera tu papá de verdad?» Lucía lo miró con los ojos brillantes. «Es que ya lo eres». Y lo abrazó como si supiera que el mundo, por fin, se estaba poniendo en su lugar. La vida de Marcos nunca fue una montaña rusa. Era más bien una recta larga, sin curvas, sin sorpresas, sin vueltas, todo medido, todo planificado. Y así lo prefería. Lo controlaba todo, incluso el modo en que tomaba el café, los minutos que tardaba en vestirse o cuántos pasos daba de la entrada al coche. Pero desde que Ana y Lucía llegaron, todo eso se fue al carajo. Y no le molestaba. De hecho, por primera vez en años, sentía que vivir sin tanto control lo hacía más libre, más humano, más feliz. Lucía ya dormía en su cuarto, un espacio que antes era una de las habitaciones de visitas, pero que ahora tenía cortinas de colores, dibujos en las paredes, peluches por todos lados y una lámpara que proyectaba estrellas en el techo. Ella decía que era su casa de sueños. Marcos se la había preparado con ayuda de Ana, sin decirle nada a la niña, y cuando se la mostró, Lucía corrió directo a abrazarlo sin soltar palabra. Ana también tenía su lugar. El cuarto principal de huéspedes, justo al lado de la habitación de Lucía. Le había dado su espacio, pero en el fondo, los tres sabían que ya no eran solo huésped y anfitrión. Estaban en otro punto, uno donde ya no bastaban las palabras sueltas, los silencios compartidos, ni los abrazos que duraban segundos pero decían tanto. Era un miércoles por la noche cuando todo cambió. Marcos entró a la cocina, donde Ana estaba preparando café. Él la observó por un momento en silencio, sin hacer ruido. Llevaba días pensándolo, dándole vueltas, buscando el momento perfecto, pero la verdad es que ya no existía algo como el momento perfecto. Solo existía ella, y su hija, y lo que habían construido. Ana lo notó ahí, parado en la puerta, con esa mirada que ya no le daba miedo. Le sonrió. «¿Quieres café?» «No, solo vine por ti». «¿Por mí?» Marcos se acercó, sin decir nada más, y la tomó de la mano. Ana, confundida pero tranquila, lo dejó guiarla. Salieron al jardín, bajo el cielo estrellado, igual que aquella vez que ella lo encontró mirando en silencio junto al árbol. La noche era fresca, con ese olor a tierra mojada que llega cuando el día se ha ido en calma. Ahí, sin música, sin gente, sin flores ni discursos preparados, Marcos se paró frente a ella y la miró como si no existiera nadie más en el mundo. «Ana», empezó, tragando saliva, «nunca planeé nada de esto. Nunca imaginé que mi vida se voltearía por completo por una niña con una conchita en la mano y una mujer que sabía exactamente cuándo hablar y cuándo quedarse en silencio». Ana sonrió, bajó la mirada. Sentía que el corazón le latía como tambor en pecho, y tampoco sabía que se podía amar a alguien sin buscarlo, que se podía armar una familia desde cero, con piezas que no encajaban al principio pero que con el tiempo
Se volvieron inseparables. Ana lo miró, ahora con los ojos llenos de lágrimas. No hablaba, solo lo escuchaba. No tengo flores, no tengo anillo en el bolsillo, ni siquiera tengo un discurso bien dicho, pero tengo algo más importante, la certeza de que quiero pasar todos mis días contigo. Quiero despertarme sabiendo que Lucía va a estar ahí, gritando desde la cocina que quiere hotcakes, y tú, regañándola porque no se lavó los dientes. Quiero todo eso, y más, lo bueno, lo difícil, lo común, todo. Ana no pudo contenerlo más, lloraba sin hacer ruido. Y entonces, él hizo la pregunta, sin arrodillarse, sin formalidades, pero con el alma abierta. ¿Te quieres casar conmigo? Ella se tapó la boca con una mano, no por sorpresa, sino por emoción. Lo miró, dio un paso al frente, y lo abrazó como si el mundo pudiera deshacerse, y eso fuera lo único que la mantenía firme. Sí, susurró cerca de su oído. Sí, quiero. Él la apretó fuerte, y no hizo falta nada más. Los días siguientes fueron una locura hermosa. Ana no quería boda grande, ni vestidos caros, ni fiestas llenas de gente que no conocía. Solo quería algo simple, íntimo, con gente que los amara de verdad, y así fue. Se casaron en el jardín de la casa, con una carpa blanca, flores sencillas, y mesas largas llenas de comida mexicana hecha por manos conocidas. Paola, la prima de Ana, fue la encargada del pastel. El abogado de Marcos fue el testigo. La doctora que atendió a Lucía en el hospital mandó una carta deseándoles felicidad, y Elena, por decisión de ambos, no fue invitada. Lucía llevó los anillos. Iba con un vestido rosa, el cabello suelto y una sonrisa tan grande que parecía que se le iba a salir del cuerpo. Caminó por el pasillo improvisado con la caja en las manos, temblando de emoción. Cuando se los entregó, Ana se agachó y le dio un beso en la frente. «Gracias por traernos hasta aquí», le dijo. Marcos y Ana se miraron. El juez civil hizo lo suyo. Los declaró marido y mujer. Y cuando se besaron, la gente aplaudió con ganas. Pero quien gritó más fuerte fue Lucía. «Ahora sí somos una familia». Ese grito hizo llorar a más de uno. Ana reía entre lágrimas. Marcos abrazaba a las dos sin poder creer que todo eso estaba pasando. La casa que había sido un mausoleo, ahora era un hogar. Uno con paredes llenas de dibujos, con risas que se escapaban por las ventanas, y con una familia que no nació de la sangre, sino de algo más poderoso, el amor elegido. Esa misma tarde, Marcos le entregó los papeles de adopción a Ana, ya firmados, ya listos. Solo faltaba que Lucía también diera su pequeño gran paso. ¿Quieres que yo sea tu papá en papel también? Lucía lo miró, con la seriedad de una niña que sabe lo que dice. No, ya lo eres. Pero si quieres que firmemos algo, firmamos. Y así fue. Con crayones de colores, Lucía escribió su nombre al final del documento como si fuera una carta para Santa. «Listo», dijo. «Ya soy una Valverde». Ana la abrazó. Marcos también. Los tres, juntos, bajo el árbol del jardín. Y aunque aún quedaba un apartado más por vivir, en ese momento, todo ya había cambiado para siempre. La casa ya no era la misma estructura. Sí, las mismas paredes, las mismas ventanas enormes que dejaban entrar la luz de la mañana, el mismo jardín con el árbol que había visto tantas cosas, pero ya no era fría, ya no se sentía vacía, ahora tenía ruido, mucho, de esos que llenan el alma. Lucía hablaba desde que abría los ojos, cantaba mientras se lavaba los dientes, bailaba con los calcetines mal puestos, gritaba desde la escalera si el jugo no estaba servido. Y Marcos se reía mucho, de cosas simples, de las ocurrencias de su hija, de los enredos de Ana con las recetas nuevas que estaba probando, de él mismo, cuando se le quemaba el pan en la tostadora, despertaba cada día al lado de Ana, con la misma sensación de haber llegado a un lugar donde ya no tenía que demostrar nada. No era el director de nada cuando estaba en casa. No era el apellido importante, ni el hombre que daba órdenes. Era Marcos, el esposo, el papá, el que ayudaba con la tarea, el que llevaba a Lucía a la escuela y el que esperaba con ansiedad el viernes para ver una película con su familia en la sala, con palomitas quemadas y un montón de cobijas. Ana había empezado un pequeño negocio desde casa. Hacía pasteles por pedido. Los domingos cocinaba con Lucía galletas con chispas de chocolate, y en las tardes salían juntas a entregar encargos en la camioneta vieja que Marcos les había arreglado con cariño. No era un emprendimiento grande ni lleno de lujos, pero la hacía feliz. Sentía que tenía algo suyo, algo que podía sostener sin depender de nadie.
Nunca pensé que un horno pudiera darme tanta paz, le dijo un día a Marcos, mientras él la ayudaba a decorar cupcakes. Yo nunca pensé que me verías con un mandil puesto, respondió él, con la cara manchada de betún. Lucía entró en ese momento y les tomó una foto con su cámara de juguete. «¡Listo! Ya tenemos la portada para el álbum de la familia pastelera». Los tres rieron. Una tarde de lluvia, mientras Ana barría el pasillo y Lucía hacía dibujos para su escuela, Marcos recibió una llamada inesperada. Era del despacho donde todavía trabajaba parcialmente, como asesor. Le ofrecían volver, pero con condiciones. Jornadas largas, viajes constantes, menos tiempo en casa. ¿Y? Preguntó Ana al colgar. Dijeron que me necesitan. ¿Tú qué crees? Marcos la miró, pensó unos segundos y respondió sin dudar. Yo ya encontré lo que necesito, y no está en una oficina. Y lo dejó ir. No lo extrañó, ni un poco. Elena, la madre de Marcos, seguía sin aparecer. Había intentado llamarlo una vez después de la boda, pero él no contestó. Dejó un mensaje frío en el buzón de voz. Lamento que hayas elegido ese camino, pero ya no es mi problema. Marcos no la llamó de vuelta, no por orgullo. Simplemente, ya no tenía espacio en su vida para alguien que no podía entender lo que era el amor real. Ana no opinó, nunca metió presión. Sabía que cada quien tenía que cerrar sus heridas a su tiempo. Marcos lo hizo en silencio. Guardó la última foto que tenía con su madre en una caja, la subió al altillo y no la volvió a mirar. Un sábado cualquiera, el timbre de la casa sonó temprano. Ana abrió la puerta y se encontró con Paola, la prima que había abierto su casa en el peor momento. Venía con una charola llena de tamales. Para celebrar que ustedes ya son familia de verdad. No tienen excusa. Hoy vengo a desayunar. Lucía gritó desde adentro. ¡Pasen! Hoy toca desayunar en pijama. Comieron todos juntos en la terraza. Rieron tanto que a Marcos se le salieron las lágrimas sin darse cuenta. Ana se lo notó y le pasó una servilleta sin decir nada. Solo se la dejó en la mano, como quien ya sabe todo, sin que se diga una sola palabra. ¿Estás bien?, le preguntó bajito. Estoy feliz, respondió él. Entonces, lo logramos. Lucía interrumpió la conversación gritando desde el jardín. Mamá, papá, miren esto. Los dos voltearon. Ella había dibujado con gis de colores una familia en el piso. 3 figuras tomadas de la mano, un sol arriba, una casa detrás y un perro al lado. ¿Y ese perrito?, preguntó Marcos. Es el que me vas a regalar en Navidad. Ya lo decidí. Ana soltó la risa. ¿Desde cuándo decides tú los regalos? Desde que soy oficialmente Valverde, respondió Lucía orgullosa. Marcos la abrazó por detrás. Entonces creo que tendremos que buscar un perro. Pasaron los meses. El otoño llegó con sus hojas secas y sus atardeceres anaranjados. Lucía seguía creciendo, Ana seguía horneando y Marcos aprendía cada día más cosas simples, como preparar desayuno sin quemar el pan, como tender una cama bien hecha, como escuchar sin tratar de arreglar todo. Aprendió a ser papá sin manual, aprendió a ser esposo sin compararse con nadie, aprendió a vivir con el corazón abierto, aunque a veces doliera. Un día, Lucía entró a la sala con una hoja en la mano. Es una tarea de la escuela, explicó. Teníamos que escribir una historia que comience con una pregunta. ¿Y tú qué escribiste?, le preguntó Ana. Lucía se sentó en la alfombra, extendió su hoja y leyó con voz clara. ¿Puedo desayunar contigo? Eso fue lo que le pregunté al señor serio que tomaba café solo en una casa grande. Él me dijo que sí, y desde ese día, todo cambió. Marcos y Ana se miraron. Ninguno dijo nada, solo la escuchaban. Ahora vivo con él y con mi mamá. No tenemos castillo, pero sí tenemos pasteles. No tenemos sirvientes, pero sí abrazos. Y no tenemos sangre igual, pero sí el mismo corazón. Esa fue mi historia. La historia de una pregunta que se volvió mi familia. Lucía levantó la vista, orgullosa. ¿Les gustó? Ana se acercó, se agachó y la abrazó fuerte. Nos encantó, mi vida. Marcos se sentó en el suelo con ellas, los tres ahí, en silencio, mientras la luz del atardecer entraba por la ventana. Y aunque no había música ni fuegos artificiales, ni aplausos, ni cámaras, ese momento fue el verdadero final feliz, uno que no necesitó palabras, solo amor.